Seguimos aquí en su programa Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y estamos en Directo a la Economía con Santos Negrón Díaz y Juan Villeta me está llamando, parece que se cayó. Bienvenido. Buenas noches. Ok, y ya nos estaba llamando Villeta que se cayó, se salió de la transmisión, pero nada, le dije que se vuelva a conectar. Así las cosas en Directo a la Economía. ¿Qué tema, imagínense ustedes, vamos a hablar hoy, si no es de la Junta de Control Fiscal y de lo que pasó ante la jueza Laura Taylor Swain en la vista en el Tribunal Federal, trabajando el tema de la quiebra de Puerto Rico? Alegadamente la Junta de Control Fiscal presentó un plan de ajuste enmendado que pareció satisfacer a la jueza Laura Taylor Swain. Vamos a ver si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algo de eso, de lo que hayan presentado en la prensa. No sé si tienen acceso, ¿verdad?, a esos documentos, pero sí, como ustedes como economistas nos pueden ayudar a entender si ven que la cosa pinta bien como alegadamente dice la jueza. Comenzamos con Santos Negrón Díaz. Sí, definitivamente hay un diseño, un planteamiento fundamental que a todas luces el equilibrio se inclina a favor de la deuda de largo plazo, la deuda constitucional, los acreedores grandes, y perjudica indiscutiblemente a los pensionados, la deuda no asegurada, todos los componentes que entran, que no tienen un reclamo constitucional sobre esa deuda emitida, salen perjudicados. Evidentemente hay un cargo que puede ser significativo, especialmente cuando se mira a más largo plazo para los pensionados, y va a contrapelo con la postura firme que ha adoptado el gobernador de que las pensiones son intocables, que no se debe reducir y que él tiene alternativas de combinando los fondos federales, lo que pueda recuperarse de una economía reactivada y unos balances que quedan sus detalles por discutirse. No se han discutido abiertamente porque todavía queda en los estrechos márgenes esto de la discusión jurídica. Hay varios señalamientos que yo he leído. Yo respeto mucho la opinión de Gerardo Carlos y hay una clara noción de que el Estado tiene unas protecciones, especialmente en el marco de la reglamentación federal, que cualquier intento de vulnerar o reducir las pensiones va a caer en la esfera de que puede perjudicar el servicio público, puede perjudicar el funcionamiento del Estado, de la jurisdicción de Puerto Rico, y eso incluye evidentemente cómo puede afectar a las personas que están trabajando todavía y a las personas como yo que estamos retirados y recibimos una pensión. Surge, y me parece que Carlos lo señaló muy claramente, una cosa que yo he venido planteando y que yo no sé por qué como que se pasa por alto, desapercibida, y es el hecho de que gravita contra cualquier intento de menoscabo de la pensión el hecho de que nuestras pensiones esencialmente, excepto las de los jueces, han estado congeladas por décadas, de manera que ya de por sí esas pensiones han recibido un deterioro significativo. No creo que lo que vaya a pesar mucho en las decisiones que tome la juez no es tanto el análisis económico, sino los parámetros legales, los fundamentos jurídicos que se usan para aprobar un plan de esta naturaleza tan diverso. Nosotros, en términos puramente de sentido común, a mí me pesa muchísimo que los acreedores, especialmente los contratistas, queden en una situación tan penosa.
naturalmente en el caso de los pensionados, pues viene esta injusticia histórica del deterioro secular, a lo cual se añade un descuento más. Ya algunos economistas, como por ejemplo el profesor Auger y otros, han señalado el impacto macroeconómico del debilitamiento de las pensiones. Somos un grupo bien grande, tenemos un componente alto de la demanda agregada en Puerto Rico viene de los pensionados. Un debilitamiento de las pensiones en este momento conspira contra cualquier intento de recuperación de la economía. De manera que a todas luces la juez tiene ante sí una decisión casi se puede decir que salomónica, porque por un lado el marco jurídico no es suficientemente claro como para que ella tome una decisión definitiva. Me parece que el litigio se proyecta con más profundidad que simplemente una fecha cercana como la que se señala. Esto no se va a resolver, va a quedar muchos elementos en el aire y va a haber litigio, especialmente porque la filosofía jurídica detrás de cada decisión es importante y ella tiene que entonces que sopesar todos esos elementos. Vamos con Juan Villeta Trigo. Buenas noches a Yitza y un saludo retornando, darle las gracias a Jorge que fue muy buen sustituto. Yo lo creo, excelente. Pero como excelente, tú ninguna, así que es. no tenga él idea, que como tú ninguna. Gracias, mira, se le aprecia mucho. De la Junta es que tenemos que hablar de los principios detrás antes de entrar en la mecánica de grupo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Santos, que hay muchos elementos y algo que es correcto, y es que todos esos contratistas que no tienen garantía de cobro, o sea, estamos haciendo una injusticia. Ahora, fíjate lo que pasa, que una sociedad civil, una sociedad de ley, la ley es la que impera, no importa si te afecta a ti. Y aunque yo simpatice contigo, por ejemplo, mira, un ejemplo sencillo que históricamente lo hemos vivido en Puerto Rico, unas familias más que otros o diferentes momentos, muchas familias. El gobierno expropia un solar porque es una carretera y te van a pagar lo que el gobierno entiende que es el valor, no lo que el mercado diga. Así que ahí perdiste dinero y sabemos que esto ha sido historia. Ahora, ¿por qué entonces tenemos que ahora detener? Yo creo que la sociedad civil de contratos, de leyes, tiene que moverse. ¿Por qué no podemos seguir manteniendo este impasse, este cierre? Hay que movernos. Yo le he dicho y lo insisto, tenemos que darnos la oportunidad. El costo de la oportunidad de seguir en este encierre, ya llevamos 15 años, ya llevamos más de una década. Es decir, la Junta de Control Fiscal tiene que salir con un plan, que si en el camino tenemos que volver a litigar. Fíjate que cada vez que se litiga, y lo estamos viendo ahora mismo ya, legisladores con el litigio, es un costo social. La gente no entiende que litigar, demandar en el tribunal, requiere un pago, un abogado, un tiempo, un juez, que lo pagamos con los fondos de tributos, de contribuciones, un personal, todo el andamiaje, la publicidad. Esos son los costos reales que tenemos que ver. No podemos quedarnos pensando en la película chiquita cuando hay una película grande que es alarmante. O sea, Puerto Rico no puede seguir. Yo sé que hay que buscar compensar. Ahora, volvemos a lo mismo otra vez. Si nosotros tuviésemos una inteligencia económica más aguda en las agencias principales, y sí, vamos a transar que no queremos tocar la pensión, decir, pues mira, la pensión no se va a tocar y lo que corresponde a la reducción de pensión se va a compensar de este fondo. Ahora mismo, si miramos el presupuesto de Puerto Rico, sabemos que hay tres componentes, y esto lo entiende Santos, que es el experto en presupuesto para mí. Hay un componente del fondo general, o sea, los contribuyentes nos tributan y pagamos, y eso recibe Hacienda, es el fondo general.
Tenemos un fondo de ingresos especiales. Pueden ser tributos temporeros, beneficios temporeros, decisiones como el cigarrillo, que nos dieron tantos millones por el fondo de pagar por el problema del cigarrillo y todo el problema del humo, ¿verdad? Y tenemos los fondos federales. Así que no podemos quedarnos en la cosa pequeña. Estos tres fondos suman, y me pueden corregir porque yo no estoy al día exactamente, pero estamos hablando de sobre 26.344.173 millones de dólares en un año. O sea, ¿dónde está la capacidad creativa de Puerto Rico para resolver este problema? Es como decir que yo tengo una deuda, yo no la quiero pagar y no voy a lograr ninguna transacción. Por eso Laura Swain, lo que decida, mira, que lo decida y lo anuncie y nos movemos al próximo paso. Mira, ahora mismo hemos visto que en decisiones locales y del Tribunal Federal, el Tribunal Apelativo de Boston las avala. Así que eso va a seguir. El litigio, el demandar es algo tan metido. Decían, en broma, profesores míos de economía, que Estados Unidos y por ende Puerto Rico somos una sociedad litigante, mientras que en Japón, una sociedad de ingenieros, y por eso tienen más riqueza y por eso tienen más construcción. Ahora, a largo plazo, este planteamiento no es muy sencillo de descartar, porque en la medida que una sociedad gaste de sus fondos, tanto en litigio, menos tiene para consumir, menos tiene para infraestructura. El problema en Puerto Rico es infraestructura. No, mira, yo no sé cómo decirlo o decirlo más fuertemente. La infraestructura de Puerto Rico se hizo en el 1940 y 50, ¿verdad? Eso Santo lo sabe y lo sabemos. Esa infraestructura se hizo porque los federales financiaron una serie de mecanismos que permitieron que pudiésemos movernos. No fue el fondo de los bancos locales, fue el fondo de los fondos federales del gobierno norteamericano, Estados Unidos. Eso nos permitió crear una infraestructura que no se pudo completar. Correcto. Que estaban los diseños, sí, no se hizo, podemos decir, por política de turno o por visión, que si quiero un tren, que si quiero el centro de convenciones, que si quiero el Choliseo. Podemos, ¿verdad?, entrar, que si 2, 3 o una de los 3, pero fueron 3. La realidad ahora es que ya han pasado 20 años o más. La infraestructura nuestra está de nuevo. Mira, lo más evidente que aquí el puertorriqueño no acaba de entender es que si vamos a mover una energía renovable, eso requiere una inversión millonaria. ¿De dónde van a salir el dinero? Olvídate de las corporaciones en el camino, las personas. Eso es secundario. Nuestra visión como pueblo, como puertorriqueños, tenemos que movernos a poder decir que es una sociedad viable en el 2040, que no es tan lejos. Ya estamos en el 2022, como quien dice. El presupuesto del año fiscal del 21-22 está ahí. Así que fíjate que yo entiendo 3 razones por cual la decisión de Laura Swain la debe ya tomar, no darse más tiempo para pensar, para dilucidar. Porque 1, estamos en comienzo de un año fiscal nuevo, digo, de gobierno, ¿verdad? Biden, como en Puerto Rico, tenemos a Pierluisi. Ambos definitivamente vienen con una visión de que hay que mejorar y dejar atrás lo que pasó. Segundo, tenemos esta pletora, estos fondos que vienen millonarios de FEMA, para el coronavirus, de rehabilitación, de actividad. Biden está comprometido y el gobierno demócrata en que la economía crezca. Ya la presidenta de la Reserva Federal ha dicho que se puede financiar la deuda y que la economía puede crecer. Segundo, tercero, tenemos una tasa de intereses bajo. La tasa de intereses están subiendo muy solapadamente, hay que tener mucho cuidado como estamos viendo. El costo del gas sigue subiendo, el costo de la gasolina sigue subiendo. Hay que entender las industrias, porque
esta circunstancia que tenemos ahora, que decir que en el 2022 podamos ir al mercado y ya por lo menos lograr que Acueducto empiece a mejorar y pueda hacer una emisión, como ya se está hablando, para lograr reducir la pérdida de agua que nos cuesta el bolsillo. Igual energía eléctrica. Pero fíjate, cuando hablas de emisión de acueducto, pues la gente no, lo que yo he escuchado es que dicen, bueno, pero si lo que vamos a hacer es arreglar un poquito, pero rápido para coger prestado, y ya nos tienen a nosotros, ¿cuánto? 3 o 4 aumentos encima y todavía sigue el servicio en el piso. O sea, es un poco incómodo para el ciudadano de a pie. No es el economista. Claro, requiere lo que dije al principio, inteligencia económica que le plantea al pueblo. Mira, la tarifa la voy a subir para esto. La tarifa se va a congelar el aumento porque con esta emisión yo puedo hacer esto y te doy este beneficio. Porque fíjate lo que no se dice. La pérdida de agua, y lo hemos hablado tú y yo en otros programas, y tú lo sabes con claro. el amigo, el de pelo blanco, que la pérdida de agua es tal que si se redujera sería una forma de bajar la tarifa porque no tengo que cobrar tanto. Si yo para cobrarte a ti 10 pesos tengo que gastar 20, y yo mañana hago un mecanismo que puedo gastar 15, bajé 5, te puedo bajar a ti la tarifa. Eso es sencillo, eso es lo que tenemos que empezar a ver. Tenemos que dejar, y esto es una cita de un buen amigo que lo voy a decir, que lo vivió en los años 40, Antonio Santiago Vázquez, que dijo que el dinero tiene que ser para infraestructura, no para política. Y eso sigue sonando en la mente de los puertorriqueños. Tenemos que mejorarnos, porque si no, pues mira, los litigios van a seguir. No podemos quedarnos en ese giro que me parece que es como movernos en tierra movediza. No salimos. Tenemos que nos jale y nos tire en una esquina y a ver cómo andamos. Santos Negrón, este es uno de los asuntos. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de energía eléctrica, tenemos una temporada de huracanes encima, ya mismito, y todavía estamos hablando, bla, bla, bla. O sea, planes sobre planes, presentan presupuestos, los fondos dicen ya llegaron y se pasan haciendo anuncios de que llegaron los millones de los millones, los billones que vienen por ahí para esto, para lo otro. Pero como no se ve acción, la gente todavía entonces, volvemos a lo mismo, el tema de los toldos azules, ya lo resolvieron los del 2017. Estamos hablando todo lo que tenemos encima y entonces como que cuando empezamos a hablar de muchos millones que son que no se pueden ni pronunciar de tantos números y ceros que hay, entonces te recuerdas del 2017 y dices, pero si todavía no hemos resuelto un sinnúmero de aspectos de agua que hemos hablado aquí con Villeta, que había hecho estudios sobre el problema de la sequía y del agua y un sinnúmero de situaciones, y hemos hablado aquí con varios ingenieros y personas especializadas en lo del cambio climático y diferentes cosas que nos dicen el asunto no pinta bien y el agua sigue erosionando las costas y arrasando lo que es de ellos y recuperando su terreno, y nosotros seguimos por todos lados, le debemos a cada santo una vela y tenemos problemas de visión o de trabajar rápido. Yo no sé cuál de las dos. Yo no sé qué es lo que pasa, porque tenemos muchos planes en papeles y no arrancan. Santo. Sí. Bueno, hay que ver que la ejecución nuestra en infraestructura fue realmente formidable. Hay que recordar que gran parte de esa deuda, aunque ha sido cuestionada mucho, especialmente en los últimos volúmenes y las últimas tendencias que se orientaron más bien a gastos y deuda que a infraestructura, que es capital social, carretera, puertos, aeropuertos, capital que genera capacidad de producción hacia el futuro y por lo tanto tiene un rendimiento. Ese concepto, nosotros cuando se emitió esa deuda gigantesca era para propósitos de construcción y había una relación directa entre la inversión, que es la creación de valor en la construcción y en la infraestructura social, en esa capacidad que se usa, que es material, que no es financiera, es material y se traduce en mejores carreteras, en mejores puentes, aeropuertos, todas las facilidades
que sirven de fundamento a el desarrollo de la producción, especialmente en un momento en que nosotros nos sacrificamos grandemente para crear una infraestructura que le sirviera, que fuera efectiva para el desarrollo de la manufactura, incluyendo todo el aparato eléctrico, sistema de agua y las carreteras, y las facilidades portuarias, aéreas y navales. En ese sentido, nosotros hicimos un formidable esfuerzo. El problema fue que cuando la economía se debilitó, especialmente del 96 en adelante, con la pérdida de los créditos contributivos, tuvimos que recurrir entonces por un tiempo tuvimos un crédito bueno, firme, pudimos colocar emisiones, pero a partir de cierto momento se empezó a ver que Puerto Rico, la base productiva se había debilitado significativamente, se fueron perdiendo miles y miles y miles de empleos en la manufactura, se fueron cerrando fábricas, fue saliendo esas fábricas y debilitando nuestra base productiva. Los recaudos del gobierno decrecieron, la capacidad de pago se debilitó. Entonces, caímos en un abismo, se puede decir, del cual no hemos salido. Esas últimas emisiones que han sido cuestionadas como ilegales, como inválidas, lo que se señala es que nosotros estábamos básicamente emitiendo deuda para pagar deuda. Nos quedábamos en el mismo sitio como Alicia en el País de las Maravillas. No podíamos avanzar porque estábamos pagando en vez de creando capital y resolviendo los problemas de que necesitaba el sistema para servirle a las empresas, mejorar el sistema eléctrico, el agua, los aeropuertos, todo lo que pudiéramos hacer. Pero nosotros, yo creo que es un poco injusto decir el pueblo de Puerto Rico desperdició una oportunidad, pero nosotros caímos en una trampa histórica, porque de momento el fundamento de nuestra economía fue trillado, fue cercenado, y entonces quedó la economía flotando sobre una base completamente débil, y entonces inevitablemente colapsó. El gobierno de Puerto Rico creyó que emitiendo deuda podía mantener la economía activa, lo logró por lo que yo llamo el acto de levitación, que lo hizo básicamente el doctor Rosselló, padre, pero no era irreal porque no se estaba generando, las fábricas seguían saliendo y el gobierno seguía debilitándose hasta que vino los señalamientos de las casas acreditadoras que decían, ustedes no pueden pagar, hasta que vino el reconocimiento de no poder pagar, pero ya las casas acreditadoras habían señalado que Puerto Rico era una jurisdicción que había perdido su capacidad de pago. Dice antes o después del me vale. Antes o después del me vale. Sí. Antes fue un proceso. El me vale nos acabó de hundir. Sí, ya. Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con las posturas de el doctor Juan Villeta Trigo y Santos Negrón Díaz, economista de nuestro país, aquí en la sección Directo a la Economía. Pausamos aquí en Directo al Punto. Seguimos por aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel Directo a la Economía con el doctor Juan Villeta Trigo, José Alameda Lozada y Santos Negrón Díaz. Y le toca el turno a José Alameda, alias Mr. Mojito, que ya lo extrañábamos. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Mira, estoy tratando de abrir un documento para que vean. El acuerdo que se presentó entre... que es el famoso acuerdo de ajuste de deuda, se parece mucho al anterior. Precisamente sí. Yo estoy tratando aquí de abrir un documento, pero no voy a poder hacer, déjame ver cómo se puede hacer esto. Bueno, no va a tener que leerlo. Adelante. Bueno, miren, en septiembre del pasado 2019, septiembre del 2019, se llegó a un acuerdo bastante parecido a lo anterior, a lo que se presenta por la jueza Taylor y los diferentes comités, ¿verdad? Este acuerdo fue con el Comité Oficial de Retirados, Sindicatos de Servidores Públicos y la Junta de Supervisión Fiscal en ese momento ratificó ese acuerdo de ajuste que se llama POA. El problema que viene de ese acuerdo es que cuando tú oyes a la señora Yaresco hablando, está hablando de que ha habido unos recortes monumentales, ¿verdad?
porque está hablando en el agregado, está hablando de todos. Y está diciendo, mira, aquí hay unos de obligación general, primer grupo de obligación general, que esos son los bonos GOB que llamamos General Obligation Bonds. Están entonces los bonos que tienen que ver con la autoridad de edificios públicos, que ahí es que se recortan a los que tienen ese acuerdo. En ese momento aquí se estaba recortando muy parecido a lo que se recorta ahora. Aproximadamente le pagan, esos son los mejores beneficiados del paquete, esos bonistas, porque le están pagando alrededor de casi un 67, 68, 78% del total. Solamente le están recortando aproximadamente un 25 o un 30. Cuando yo miro los números que yo tengo aquí, exactamente más o menos ese era el mismo recorte que tenían esos bonistas. ¿Cuál es el problema aquí con eso? Aquí lo tengo. El gobierno reducirá 64% a este tipo de bonistas. Mejor dicho, no, que le van a pagar, ¿verdad? Le van a pagar. 64. La quita es de bastante. Entonces, realmente van a darle también, en aquel momento le daban a unos 1.500 en cash, ahora le van a dar más o menos una cantidad muy similar en efectivo también, y recorten ahí los intereses y bajan de un término de 30 años a 25 años. Muy parecido al acuerdo anterior, que yo lo tengo aquí frente a mí. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que cuando convoyan los tres, el problema viene el segundo grupo, que son los acreedores no asegurados, que esos son los contratistas del gobierno, los que tienen bonos que no están asegurados, que ahí el recorte es de 97, 98% y solamente le están pagando un 3%. Cuando tú lo sumas, entonces, claro, el otro grupo son los pensionados, que ese también le están recortando, y eso es todo lo que han peleado más, que no son asegurados. Y entonces los que han salido bien, obviamente dentro de esta transacción, han sido los bondholders, los que tienen bonos del gobierno central, de los famosos GOB. Y esa mayoría de los bonos, a eso es lo que te iba a mostrar aquí, está en manos de los fondos de cobertura. Esos fondos de cobertura compraron esa deuda a 25, 30 centavos de cada dólar. Y si le estás pagando 65, 70, pues ellos están teniendo, como es la razón de ser de estos bonos de cobertura, están teniendo una ganancia significativa. Se supone, y eso es lo que se había platicado, de que si estos fondos buitres compraron la deuda a 30 centavos de cada dólar, pues se le pague aproximadamente 30 centavos de cada dólar. Quizás por algún tipo de costo friccional que hay dentro de la transacción, pues tú le pagues 35%, 35 de 30, ¿ves? Pero entonces los bonistas que están teniendo la mejor posición son los bonistas asegurados, y son los bonistas precisamente los fondos buitres, que tienen entonces el mejor standing. En términos del impacto económico, lo que yo discutía los otros días con Emanueli es que el impacto en la economía va a ser mínimo, porque todos estos fondos buitres no están en Puerto Rico. Sin embargo, todos estos acreedores no asegurados, como los que le prestan servicios al gobierno de Puerto Rico, los que le prestan dinero también a Puerto Rico, que son locales, pues eso pues van a sentir el cantazo mayor. Recuerdo yo que cuando estuve allá en Nueva York en el bufete de Proskauer, muchos de los acreedores no asegurados eran empresas que le suplían y estuvieron allí. Hospital Supply le ofrecían las camas, los pupitres a la escuela, ofrecían toda una cantidad de servicios que quedaron sin pagar. Y esos son, muchos de ellos son empresas locales que obviamente van a tener un problema grande, porque me decía uno de ellos que él ya había pagado eso en salario, ya había pagado a los suplidores, y entonces el que se
no le pagó en esa cadena fue el gobierno. Entonces, por lo tanto, eso le implicó a él una gran pérdida. Entonces, cuando miran el acuerdo, para ir resumiendo ya, y tú lo ves así, dices, este acuerdo es bueno, porque este acuerdo te está bajando entonces de una cantidad de 35,000 millones, te está bajando a 11,000 millones, o a 10,000 o a 8,000. Pero cuidado, porque el problema que yo he discutido muchas veces este asunto es que cuando tú estás en quiebra y tú dices, dejé de pagar 35,000 millones, cuidado, porque el problema es que precisamente por eso está en quiebra, porque no podías pagarlo. Por lo tanto, esa figura de 35,000 millones no es correcta, porque si hubieses podido pagarlo, hubieses pagado los 35,000 millones. ¿Ves? Por lo tanto, no puedes compararlo diciendo, bajaste de 35 a 11 miles de millones. No, porque tú no ibas a pagar los 35 como quieras, por eso te fuiste a quiebra. Tienes entonces que mirar esos 11 que voy a pagar. ¿Cuál va a ser el efecto de esos 11? Y si de nuevo, una columna muy buena de Juan Lara, lo que nos está diciendo, cómo es que vamos a regresar nosotros, aunque al mercado de valores, a buscar este nuevo financiamiento, si realmente lo que va a depender es de las proyecciones y de la capacidad de crecimiento de la economía. O sea, lo que nos prestan es en el futuro, no es lo que pasó anteriormente. Si le pagamos a los bonistas, hay que, bueno, le pagamos, pero todos ellos saben que pagamos con mucho dolor y sangre y que para prestarnos ahora, para el 2022, 2023, 2024, no van a mirar para el pasado, van a mirar para el futuro. Por supuesto, sí. A la capacidad de crecimiento de la economía y que se mantenga sustainable, como decimos nosotros, no que sea un one shot, ¿no? Que la economía ahora va a crecer porque si vienen 11,000 millones del plan de estímulo, pues obviamente se va a meter al consumo y va a tener algún efecto en la economía. Pero es que no está metiéndose en la capacidad de crecimiento, en la capacidad de expandir volviendo a repetir la misma palabra, la capacidad de estructura de producción que nos permita expandir las empresas, estabilizar las empresas de manera tal que la economía crezca, reciba más dinero Hacienda y puede entonces hacer compromisos futuros de pago a las nuevas inversiones. Esa es la que yo creo que hay un punto también que se puede ver como un espejismo en el sentido, sí, vienen miles de millones de dólares que no son recurrentes, algunos ya tienen nombre y apellido que no se pueden usar para otra cosa, y a lo mejor en el área de comprar vehículos, de comprar cierta manufactura, ciertos materiales, pues de momento esa área va a crecer, pero tan pronto terminen todas esas construcciones va a volver otra vez a lo mismo. O sea que me imagino que el gobierno tiene que ser bastante hábil, ¿verdad? En desarrollo económico para que todo esto no quede como que, ok, resolvimos, ya cumplimos con los fondos de FEMA y los fondos federales y ahora qué, nos quedamos otra vez con las manos vacías. Como están los comercios, que yo leo aquí que le van a asignar plan de rescate aprobado por Joe Biden, incrementa ayuda para los pequeños y medianos comerciantes a través de CBA, pero todo eso se va, o sea, es temporero. Vamos con el turno de Juan Villeta Trigo. Mira, yo oigo con mucho cuidado lo que dice José, pero es que no decimos la verdad total. La bancarrota la causamos los puertorriqueños. Nosotros tenemos una estructura de constitución que dice que el que me prestó dinero y yo establecí que él cobraba primero, yo lo acepté. O sea, ese fue el contrato que hay. Ahora, que en el camino pasaron todas desgracias, como decía Santos, sí, pero no podemos seguir lamentando el error y diciendo que me tienen que dar más concesiones porque yo tengo que crecer. Miren, históricamente el que está en quiebra no les pone condiciones al que viene a cobrar. Nosotros hemos sido demasiado afortunados dentro de el infortunio de que promesa trancó, no nos vinieron a quitar las casas, los carros, porque en otras circunstancias normales, si usted no paga, le embargan la casa, le quitan el carro, en procedimientos financieros locales que lo hacen constantemente la banca, las compañías de financiamiento. Ahora,
Yo lo que creo, José, y ahí vuelvo otra vez y digo, insisto, no podemos seguir poniendo más trabas a seguir en la tierra movediza. Tenemos que salirnos, que si no crecemos 1%, mira, los últimos 15 años hemos crecido negativo. Así que peor que eso no puede ser. No, es que no hay manera. Ahora, yo quisiera volver al punto inicial, allí que hablamos, porque tú dices que el dinero llega y se va. Sí, se va a gastar y no queremos que ocurra ARRA parte 2. El presupuesto o la asignación de 1.9 trillones de dólares. Vamos a poner esto en historia porque la gente se olvida que la historia se repite. En marzo se hubo una emisión de 2 trillones para ayudar a la economía americana y Puerto Rico se benefició. En diciembre hubo otra emisión de 900 billones de dólares y Puerto Rico se benefició. Ahora, ¿qué es lo que estamos detrás? ¿Qué es mi planteamiento? Hablamos que si la economía local, que si los pymes. Miren, la gerencia de este gobierno y los empresarios locales y la inteligencia nuestra tiene que organizarse para lograr que esos multiplicadores se den, esos elaboramientos económicos, hablando de teoría sólida económica, para que Puerto Rico arranque. No podemos seguir pensando, no que me baje 3%, que no que te pago 30, no que te pago 40, no, ya esa página hay que pasarla, tenemos que pasarla, porque ¿cuál es la alternativa? Que se vaya la década del 20 y llegue el 2026 y estemos en esto mismo de nuevo. ¿Sabes? La pérdida de población. Entonces sí que yo te digo que Puerto Rico va a estar desolado. La gente se va a ir. Si nosotros no paramos ahora, que tenemos doble oportunidad, Biden que nos va a apoyar y apoya a la nación americana y por ende a Puerto Rico. Y el gobierno que entró, que sabe que su vivencia se la juega y va a buscar la forma de trabajar, de abrir escuelas, de vacunar a la gente, que la economía crezca, traer manufactura. Si no logramos eso, entonces mira, la población se va a ir. Ya el último censo dice que estamos en los 3 millones. ¿Qué nos queda? Los 3 millones es una tontería cuando íbamos a hacer 4 millones hace 6 años. O sea, hemos perdido la capacidad de reproducirnos, de crear riqueza, de buscar soluciones y seguimos pendientes que si Laura Swain no acaba de decidir, que si no, que si qué, que si vamos, que si quita, que si sube, bájate. No, mira, esta venta hay que pasar la página del libro ya. Tenemos que trabajar, olvidarnos de que si le pago 80 o le pago 78. ¿Cuánto es? Eso es. Pues vamos a hacer un presupuesto así. Fíjate que si botamos el agua y nos cuesta tratarla, que si gastamos en tantas actividades y nos cuesta, pues miren, vamos a hacer un presupuesto y plantear. Yo creo que no podemos seguir queriendo negociar y renegociar. Miren, Puerto Rico no tiene ninguna capacidad para negociar. Cuando la teníamos, la votamos. ¿Por qué existe, y José sabe mejor que nadie, el impuesto? ¿Ah? ¿Por qué se surgió estos nuevos impuestos? Porque necesitaba el gobierno y unos mecanismos para poder llegar fondos para pagar deuda vieja. No hicimos una escuela nueva, no hicimos un puente nuevo. Entonces ahora a los jóvenes, ¿cómo yo le digo a los jóvenes quédense en Puerto Rico a vivir? Si no hay trabajo, no hay carretera, no hay comunicaciones. Y entonces, para allá hay unos abogados ahí que se están lucrando y viendo a ver cómo resolvemos lo de promesa y ya vamos para 6 años, vamos para 8 años. No, señor. Yo creo que, mira, tenemos que hacer 3 cosas. Ese 1.9 trillón viene 1.400 al consumidor. Vamos a ayudar al consumidor a que sea juicioso en ese gasto. Vienen fondos para los desempleados. Vamos a ayudar a los desempleados a que consigan trabajo, adiestrarlo, capacitarlo o darle unos incentivos. Vamos a ayudar a los negocios débiles para que creen más personas. Aumentaron el Afore a 50%, pero ¿qué pretendían? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo un salón y que vengan 3 gatos? Nadie va a mantener ese negocio. Vamos a ver.
hay que abrir las escuelas porque es la única forma de ver. Ya arrancaron, aunque los padres no quisieron enviar la mayoría de sus hijos. Pero es que tenemos ya que movernos. La inacción que tenemos psicológicamente metida, y ahí eso es campo para otros claro. pensadores. Mira, en esto se la doy al lugar a Pedro Pierluisi Urrutia, que él dijo que en marzo comenzaban las clases y le dijeron que no y lo amenazaron con piquete y te vamos a sacar y tú no vas a poder y las uniones estamos aquí. Y él dijo que empiezan en marzo y empezaron en marzo. Que no llegaron más de 1000 estudiantes, a él no le importó. Él dijo, yo arranco con esto. Y a veces hace falta eso en el gobierno porque de momento tienen unos planes y alguien le hace ¡bú! Y rápido dice, pues déjame echar para atrás porque me están peleando. Y así no se puede. Entonces nos amenazan. Pues espérate, no, porque es que se enojan conmigo. Y es la misma situación que con el tema de la emergencia de las mujeres. Aprobaron un absurdo que lo dije aquí. Eso le va a costar. Y ahí está. Han seguido las muertes, han seguido las situaciones. ¿Y qué pasó? Le están cuestionando para qué firmaste esa ley, qué vas a hacer con ella. Porque esa ley era que si para buscar fondos, que si para educación, que si para la mujer, que si el maltrato. Los muertos van a seguir ahí y no ha pasado nada. El turno final de José Alameda y de Santos Negrón-Díaz. José Alameda. Mira, el problema real de todo esto es que posiblemente Puerto Rico vaya a una segunda quiebra, porque ya lo ha dicho Villeta, la población ha venido bajando, la capacidad de crecimiento de la economía está menguada. Por lo tanto, fíjate el siguiente escenario que hay. El servicio de la deuda de pago de los bonos de obligación general era aproximadamente, sin quiebra, como 3.200 millones por año. Ponte esa figura ahí, 3.200 millones. Pues ahora te lo bajaron a 1.150. Pero recuérdate que tienes 2.300 millones de los sistemas de pensión que se quebraron, que pasaron al gobierno central. Es el famoso PECO. Por lo tanto, súmate ahora 1.150 millones más 2.300, te queda prácticamente el mismo impacto fiscal de 3.200 millones. Por lo tanto, en esa capacidad de Puerto Rico de crecer, y volvamos a lo siguiente, le pregunto a ustedes, los 7.000 millones de fondos ARRA que se metieron a Puerto Rico, ¿arrancaron la economía? ¿La sacaron de la recesión? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Nos dieron más porque lo gastamos todo. Exactamente. Pues vamos a tener un grave problema, muy probablemente en el futuro, porque yéndose la gente, estando la capacidad, porque la gente es la que paga el IVU, la gente es la que paga entonces, y los acuerdos que hay nuevos están asociados a pagarte cash y acondicionados al IVU. Por lo tanto, si no se aumenta el IVU, pues, que ya está suficientemente alto, en 11 y pico, pues entonces vamos a tener la posibilidad de una segunda quiebra. Entonces, esto es la de no acabar. Entonces, yo no estoy diciendo tenemos que salir de la quiebra, pero es fácil decirlo. El problema con los datos que tenemos es que eso no es lo que se presenta. Y muy posiblemente, si vete a la historia con los fondos ARRA de 7.000 millones, más o menos, ¿cuánto es que va a llegar ahora? Pues una cantidad así. Y si no arranca la economía, como pasó con los fondos ARRA, ¿ves? Estamos para segunda y tercera quiebra. Santos Negrón-Díaz. Hay un punto que ha señalado muy bien José. Los fondos ARRA entraron y hubo, si ustedes recuerdan, al final del año natural, al final del año natural 2012, en los últimos meses de Fortuño, la economía mostró cierto vigor, cierto avivamiento, pero Fortuño había concedido beneficios contributivos significativos a las empresas. Era como un elemento, yo juego, reduzco las contribuciones de las empresas, entran los fondos, con esos fondos hasta cierto punto puedo financiar un estímulo contributivo, pero las empresas se quedaron con las ganancias, las pusieron en ganancias sin distribuir, no desarrollaron los proyectos. Y entonces el proceso fracasó. Cuando entró el nuevo gobierno, empezando en enero, empezó el problema de la recesión que no ha parado desde ese momento. Virtualmente el último hálito
el último elemento de fuerza que se vio en la economía de Puerto Rico fue en esos últimos 9 meses cuando entraron esos fondos. Los fondos tuvieron impacto, pero no tuvieron continuidad. Correcto. Era básicamente un impulso. Eso mismo, lo que señala Alameda es correcto. Si nosotros vemos esto, vamos a tener un alivio. 11,000 millones es una cantidad significativa para nuestra economía, pero no es un sustento, no es un fundamento, es un estímulo. El lado que hay que estimular, como señala Villeta, es el lado de la oferta. ¿Qué producimos? Los negocios, los servicios, nuestra capacidad de exportación, las cosas concretas que producimos, los proyectos de vivienda, los desarrollos turísticos, todo. Tiene que ser cosas de carne y hueso, como le gustaba decir a Unamuno, que tengan materia, no pueden ser simplemente esperanza y dinero que se tira como maná del cielo. Tiene que ser fundamentos económicos. De ahí es que vamos a despegar, porque cuando nosotros vayamos a colocar esa deuda, si es que tenemos la oportunidad, acuérdense que hay lo que se llama el proceso de due diligence. Te van a preguntar cuánto usted va a crecer, qué va a hacer con los precios del petróleo, cómo se está moviendo tal y cual cosa. Te hacen un interrogatorio que es como una especie de examen financiero. Y cuando yo pasé por eso, y yo tenía que dar esa respuesta. ¿No? Y es difícil. Ahora van a ser más rigurosos en esas preguntas porque ya saben lo que pasamos. Sí. Nosotros nos preparamos para decir las cosas buenas, las malas no. La música nos dice. Yo me defendí por muchos años porque la economía tenía fuerza y yo tenía algo que presentar allí. Yo no tuve. Pero la ahora, música me dice que se nos acabó el tiempo. Mis economistas adorados, gracias Juan Villeta Trigo, José Alameda. Mejorándote, cuídate mucho. Santos Negros Díaz, claro que sí. Siempre la orden. Fin de semana de descanso, a ver si me sigue Dios me lo cuide. Firme. Tienes que seguir con pie firme. Con pie plano. Nada, una buena medicina, un mojito de no tengo pie firme, estoy con un yeso, yo sí que no voy ahí. Mira, nos vemos, Dios me lo cuide. Una buena medicina, un mojito de tamarindo. Con eso nos fuimos. Hasta el próximo lunes, amigos. Dios me lo cuide. Buenas noches a todos.